Uno de los temas más importantes para el cristiano es la resurrección de nuestro Señor. Y a mí no digo me choca, porque no voy a decir me choca, ¿verdad? Pero ya lo dije, pero el que me digan, no, pero es que aquí nadie se acuerda de eso. Es un tiempo como cualquier otro. Claro, no tenemos las vacaciones de la Semana Santa como la tenemos allá, ¿verdad? Pero en la playa y todo eso. Sin embargo, es un tiempo especial, un tiempo muy especial, un tiempo para recordar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios hizo exactamente por su iglesia, mandando a su Hijo a morir por nosotros. Así es que, por favor, busque primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 en adelante. El viernes, recuerde que tuvimos el servicio de jóvenes y luego tuvimos un culto de adoración, pues hablamos de un tema muy especial, ¿verdad? La muerte de Cristo. Yo lo quiero invitar para que usted lo busque en YouTube, ¿verdad? Una muerte que cambió el mundo. Y para que podamos comprender, tratamos de no tocar absolutamente nada de la resurrección para poder comprender la muerte. ¿Cómo afectó a Cristo, quien murió, y no solamente murió, sino que murió después de mucho sufrimiento? Explicamos el porqué de tanto sufrimiento. Explicamos que a pesar de que manos humanas infringieron el dolor, infringieron el sufrimiento en el Señor Jesucristo, no fue el humano quien descargó el pecado de la humanidad en él, sino que Dios mismo. Y Dios mismo lo hizo, y vimos bastantes detalles al respecto, pero Dios mismo lo hizo para poder reconciliarnos a nosotros con Él mismo. Y todo esto, dice la Biblia, proviene de Dios, que nos estaba reconciliando en Cristo a nosotros con Él mismo. En otras palabras, con la muerte de Cristo, Dios nos libra de su propia ira, nos libra de Él. ¿Se puede imaginar, amados, cuando usted y yo, bueno, por lo menos yo quisiera decir, no, yo he sido una buena persona? Ay, amados, no vaya a ser que alguien le cuente algo de mi pasado. Así es que la verdad es que ni yo entiendo cómo es que Dios me ha puesto aquí a predicarles a ustedes. Pero cuando yo muera, y cuando usted muera, espero, dice la Biblia, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, realmente todos los que muramos, vamos a ver al Señor, seamos creyentes o no. Solo que el creyente se va a encontrar con el Señor, con Dios mismo, como su Padre. El que no murió en Cristo, sino que murió en sus pecados, se va a encontrar al Señor como juez. Se puede imaginar a tener un juez justo, infalible, todopoderoso, omnisciente, capaz de hacer absolutamente todo para que su justicia prevalezca por sobre todas las cosas. La gente en el cielo, los creyentes en el cielo, su mayor gozo va a ser ver a Dios. Los impíos en el infierno, su mayor problema va a ser ver a Dios. Y todo eso, para los creyentes, lo forjó Dios sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver el otro lado. Hoy vamos a ver, no el otro lado, sino que otro aspecto, la resurrección. Pero yo quiero en esta tarde, noche, ¿verdad? Aunque está bien claro, ya casi son las 7. Quiero ver la resurrección, pero desde la perspectiva de la muerte, no como la muerte de Cristo, sino que la muerte como cuando usted ve en las noticias o ve en algún libro o hasta en los naipes, hasta en las barajas, sale la muerte. ¿Cómo ve la muerte? Sobre ese vamos a hablar. Porque la muerte, en la Biblia, la muerte se personifica, es decir, se le da un carácter de persona, actúa, atrapa la muerte. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20, vamos a leer hasta el 26. Y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora, repita eso por favor.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué dice ahí? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿quién es Cristo? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes somos de Cristo? La iglesia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo. ¿Qué dice la Biblia que es la muerte de usted? Enemigo. Algunos lo ven como el amigo, como un amigo que me va a llevar a descansar. No, mi amigo. La Biblia dice que es la muerte y será el último enemigo destruido. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este hermoso momento, Señor, estamos con un corazón agradecido contigo y te queremos decir de nuevo, gracias Dios. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No merecíamos absolutamente nada de lo que hiciste, Señor. Cuando pensamos en nuestro pasado y en nuestro presente y en nuestro posible futuro inmediato, Señor, realmente no merecíamos nada de lo que nos has dado, pero nos has regalado por gracia, por amor, Señor, la salvación, tu presencia, el Espíritu Santo, tu palabra, una hermosa iglesia, hermanos a quien podemos amar y de quienes podemos aprender, Señor. Una familia que nos cuida y que cuidamos, Señor. Estamos, Señor, con todo el corazón agradecidos, y aunque el futuro de repente por todas las cosas que están pasando en la política, en la economía, se ve un poquito gris, Señor, nuestro corazón está lleno de tu luz, Señor, y podemos caminar hacia el futuro con confianza. Gracias, Dios. Ahora te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón. El tema es súper importante, Señor. Queremos entender esto, Señor. ¿Qué significa tu resurrección? ¿Qué lograste con ella, Señor? ¿Cómo vivo en tu resurrección? ¿Cómo vivo ahora en tu vida, Señor? Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Háblanos al corazón. Bendícenos hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, fíjense que hay varias palabras que significan, que representan la resurrección, y una de ellas acabamos de leerla, que es la vivificación. Sin embargo, en la Biblia aparecen muchas personas que fueron vivificadas, vueltas a la vida, pero todos ellos, los que volvieron a vivir, todos, absolutamente todos, volvieron a morir. Qué feo, a morir dos veces. Pero bueno, les tocó morir dos veces, pero fueron levantados, ¿verdad? Ya el poder de Dios ya había manifestado que Él podía vencer la muerte. Sin embargo, la vivificación de Cristo es totalmente diferente. Es nada que ver ya con la muerte. Y eso hace toda la diferencia. Y como leímos nosotros, Cristo es las primicias de la resurrección. Es decir, Él abre camino, ¿verdad? La primicia son los frutos primeros de toda una cosecha. Entonces, el cuerpo de Cristo resucitado son los primeros frutos de la cosecha de la iglesia, porque Él es la cabeza. Amén. Entonces, de ahí vamos todos los creyentes, amados hermanos. Claro, primero dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. El cuerpo está dormido, el alma está en la presencia del Señor. Va a sonar la final trompeta. Los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y entonces nos vamos a juntar con Cristo en alma y también en cuerpo, completamente vivificados. En este momento nuestra alma ha sido transformada, mas no nuestro cuerpo. Y con nuestro cuerpo incluye nuestra mente que tiene rezagos de nuestra vida pecaminosa, y por eso el creyente, solamente el creyente, se encuentra en una lucha entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de sus deseos carnales. Todo el tiempo permanecemos en esa lucha. Si usted no tiene lucha, es porque usted no ha nacido de nuevo.
aunque usted se dé por completo, siendo cristiano, se dé completamente a los deseos carnales, siempre va a haber una voz dentro de usted, su conciencia o el Espíritu Santo, que le hace venir de regreso a su casa, porque ninguno, oiga bien, ningún redimido se podrá perder, porque usted no se redime solo, a usted lo redime Dios, amén. Y si usted se pierde siendo redimido, quien pierde es Dios. Y Dios, mi amado hermano, no pierde ni se equivoca, ¿sí? Digo yo. ¿Quién inscribe mi nombre en el libro de la vida? ¿Quién lo escribió? Cristo. Y Él es omnisciente. Él es infalible. Y si después tiene que borrar, ¿por qué nos dan un lápiz con borrador? ¿Por qué? Porque nos equivocamos para corregir. Entonces, amados, allí estamos nosotros. El creyente está en esa lucha diaria, Mas, sin embargo, amados hermanos, sabemos que aunque nosotros querramos ser los mejores de los mejores, perseveremos y hagamos nuestro esfuerzo al máximo y nos cuidemos y tratemos de vivir lo mejor, ¿verdad? No hace como su pastor, sino que usted está fit y va al gimnasio y va constantemente cuidando su cuerpo, se vitamina y hace todo lo bueno para que su cuerpo siempre esté en óptimas condiciones. Le tengo noticias, porque de todas maneras usted y yo nos vamos a morir. Y eso es algo que nosotros no podemos evitar. Yo sé que tipo el doctor Chapatín, algunos quizás no van a saber de qué estoy hablando, pero da cosa, ¿verdad? Cuando se hablan estas cosas. Pero realmente, amados hermanos, oiga, realmente es algo que tenemos que entender. Porque si no entendemos la muerte y el poder de la muerte, tampoco vamos a entender el poder de la resurrección. No vamos a entender lo que Cristo logró si no entendemos quién es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Mire, a Satanás usted lo puede resistir, amén. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resista a la muerte y esa no se va. No tenemos hoy el poder de resistirla. Entonces, por eso, amados hermanos, nuestro enemigo mayor es la muerte. Y por eso es que tenemos que aprender un poquito más. Y fíjense que tal como a la maldad, la Biblia la personifica en Satanás. Por ejemplo, en griego, el griego que aparece en la Biblia cuando habla de maldad es poneró. Y cuando habla del diablo, del maligno, dice poneró. Entonces, de la misma manera, amados hermanos, la muerte está personificada en la Biblia. Y el papel que juega la muerte frente a nosotros es ser un enemigo. Por eso es que la resurrección, mis amados, no es solo la celebración de la vida de Cristo, sino una declaración de victoria del mayor de nuestros enemigos. Y la Biblia no trata a la muerte como la simple cesación de la vida. ¿Se entiende eso? Cesación de la vida cesa, ¿sí? Entonces hay muerte. Entonces la Biblia no trata así la muerte solamente, sino que lo trata como un enemigo espiritual y un enemigo que esclaviza y que tiene una activa oposición contra la vida. Entonces, amados, primer punto, la muerte no es solo una acción, un hecho biológico, sino que es un enemigo espiritual. No es solamente que el cuerpo muere. Mire, realmente, amados hermanos, nosotros y el mundo entero entiende la muerte. Entiende que el cuerpo va a morir. Pero el mundo entero también, aun los que dicen que no creen en Dios, sabe que nosotros y los animales somos diferentes. Pensamos diferente, tenemos alma, hay algo dentro de nosotros que nos hace diferentes. Usted y yo, amados hermanos, podemos pensar en el futuro con esperanza. Usted y yo podemos pensar en el futuro con aflicción. Eso no lo pueden hacer los animales. Los animales viven por instinto, pero nosotros podemos pensar en el mañana, podemos pensar en el futuro. Eclesiastés 3:11, no lo busque, dice que Dios hizo perfectas todas las cosas, pero que también Dios puso eternidad en el corazón de
las personas. Y yo decía, ¿y para qué pone eternidad en el corazón de las personas? Por eso es que el hombre no quiere morir. No, el hombre no quiere morir porque sabe que después de la vida, oiga esto, después de la vida puede enfrentarse con algo más. Y por eso el hombre ha llamado después de la vida, no sé si usted ha escuchado, yo creo que sí, el más allá. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? El más allá, ¿verdad? Y todo el mundo entero tiene temor. William Shakespeare escribió, hablando del príncipe Hamlet, en uno de los soliloquios, escribió algo que a mí siempre me ha impactado. Algo sobre el dolor que hay en enfrentar la vida todos los días y las frustraciones que la misma vida trae. Y entonces escribió eso. Voy a leer 2 porciones porque el príncipe de Hamlet estaba tan golpeado en su corazón que estaba pensando en ponerle término, y en algún momento llega a pensar el que es un feliz término, pero hay algo que le pone freno. Se los voy a leer. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro. Morir, dormir, oiga esto, y nada más. Y si durmiendo terminarán las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. O sea, él está diciendo, vea, si me quito la vida y ahí termina todo, terminan mis dolores, todo estaría bien. Pero entonces él poéticamente dice, pero si duermo y sueño, en otras palabras, si muero y me doy cuenta que la muerte no es el fin, eso estorba mis planes. Al final dice, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida? Si no es que, oiga esto, si no es que porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes de huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. O sea, ¿qué dice? Que no se quita la vida porque no vaya a ser que sea el final. Y eso todo ser humano sobre la faz de la tierra lo entiende, porque Dios puso eternidad en su corazón. El problema, amados hermanos, que después de la vida nos vamos a enfrentar con un Dios que pide cuentas. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres y mujeres, obvio, que mueran una vez y luego el juicio. La palabra juicio viene del griego crisis, de donde nosotros sacamos esa misma palabra cuando enfrentamos un problema. Entonces, la muerte es un serio problema. Pero ¿cómo vino la muerte? Desde el libro de Génesis, ponga atención, Dios hizo a Adán y a Eva. No es un poema, no es una ilustración, es una realidad. Dios puso a los 2 primeros humanos en una prueba tremenda, y todos nosotros íbamos a seguir los pasos de nuestros primeros progenitores. Ellos, si pasaban la prueba, usted y yo la pasábamos con ellos. Si ellos no pasaban la prueba, usted y yo nos íbamos en el mismo bucecito que se fueron ellos. Y en ese mismo andamos. Mire lo que dice, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí está en su pantalla, mire, para que usted nos pueda seguir. Dice así, oiga esto, por tanto, mire cómo entró la muerte, mire cómo entró la muerte. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró el pecado? Quiere decir, en la desobediencia entró el pecado, ¿verdad?
Entonces dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró, la muerte. Se nota, desobediencia, pecamos y con el pecado entró la muerte. Así la muerte, oiga esto, pasó a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. Cuando dice por cuanto todos pecaron, no es que el pecado le hizo a usted adquirir el pecado. No, ese es todos pecaron. Es la confirmación de que la naturaleza pecaminosa está en usted. Y confirmamos cuando pecamos. ¿Se comprende eso? Ahora vea por favor el versículo 14. Versículo 14. Entonces, la muerte entró por el pecado. Pero miren lo que dice ahí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces la muerte no entró para ser una persona, para ser un enemigo que se desvanece y podemos ignorar, sino que entró para qué la muerte. ¿Está conmigo? ¿Estás conmigo, chicos? ¿Para qué entró la muerte? Dice, oiga, no obstante, reinó la muerte. ¿La muerte entró para qué? Para reinar desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces vemos nosotros que el pecado entró, la muerte entró por el pecado, y usted y yo le hemos trasladado, así como nuestros padres hicieron con nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, y con la naturaleza pecaminosa, ¿qué le trasladamos? La muerte. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, a la muerte se le representa como un esqueleto larguiducho, ¿verdad? Con una capa y con una, ¿cómo se llama? Su capa le cubre la cabeza como para pasar aparentemente desapercibido. Le dan, esto es pura arte medieval, ¿no? Una especie de báculo, pero con una navaja, es una especie de hoz afilada como para cortar cabezas, yo no sé. Pero este ser, y no tengan miedo, amados hermanos, por favor, estamos en Cristo, amén. Entonces, está frente al campo de los vivos, esperando la cosecha del campo de los vivos. ¿Sabía usted que este país colabora con la muerte con 9,000 personas todos los días? En este país mueren 9,000 personas todos los días. Decía alguien que 10 de cada 1,000 se van a morir en un año. La muerte tiene mucho trabajo, porque nosotros pecamos. Y fíjense que el apóstol Pablo lo mencionó allá quiero ver, 1 Corintios capítulo 7, penúltimo versículo. Dijo cuando hablaba de su cuerpo que no le permitía hacer la voluntad de Dios y que estaba sujeto al mal. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, con herencia de muerte y con cada uno de sus actos confirmando y atrayendo el ¿qué? La muerte, porque hacemos lo que no es debido, hacemos aún queriendo hacer lo bueno, dice el apóstol Pablo, encuentro yo que el pecado está en mí. Entonces Pablo se llama miserable de mí y pregunta, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? El último versículo dice exactamente quién nos ha liberado, pero vamos a verlo al final ese. Y en 1 Corintios 15, 56, mire por favor esta fórmula tan especial. Y tal vez eso nos hace meditar en nuestra vida diaria cuando hacemos lo que no es la voluntad de Dios. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Y aquí nos da la figura de cómo actúa este ser que es nuestro enemigo. ¿Qué es lo que utiliza? ¿Qué arma utiliza? ¿Y cuál es la potencia del arma que utiliza? Oiga esto, ya que el aguijón, si usted quiere quite aguijón y ponga arma, ya que el arma de la muerte es ¿qué? Es el pecado. ¿Y el poder del pecado? La ley. Amados hermanos, la ley nos da la voluntad de Dios. Es decir, que la ley tiene en sí el poder de Dios. Y al infringir, la Biblia dice que el pecado es la transgresión a la ley. Cuando nosotros pecamos, infringimos la ley de Dios y nosotros somos condenados a la muerte. Y entonces la muerte solo está esperando.
el momento en que cada corazón dejara de funcionar. Y como dijimos antes, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres en que mueran una vez. O sea, esta no es resurrección. ¿Cómo se llama? Cuando vuelven a la vida en otra cosa, reencarnación. Con un solo versículo, la Biblia le vuela la cabeza a la reencarnación. Está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. No dos, no tres, una. E inmediatamente el juicio. Entonces, amados hermanos, es un problema, pues. Y es un problema, oiga bien, que no podemos evitar. Y si nosotros estamos sin Cristo, vivimos sin Cristo, todos estamos en el mismo tren que un día lo vamos a enfrentar. Pero la cuestión es cómo enfrentamos esa muerte. ¿Qué es lo que va a pasar en nosotros? Porque en Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, búsquelo por favor. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia que tienes ahí. Capítulo 6 versículo 8. Mire lo que dice por favor. Y muestra a la muerte como un jinete que recorre. Ve, mire lo que dice. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo? Muerte. Y el Hades le seguía. Amados hermanos, el Hades es el lugar donde se depositan los muertos. Entonces la muerte iba recolectando y el Hades los iba cachando. ¿Ah? Es como cuando usted va recogiendo algo y lleva su canastita atrás. El Hades, la muerte tira al Hades. Y entonces dice, le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte. Este es el momento de la tribulación, ¿verdad? Pero solo para que lo entendamos. Potestad para la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces, amados hermanos, vemos nosotros a la muerte con todo. Si está ocupado, brother, está ocupada. Tiene mucho que hacer. Y el problema es, amados hermanos, no es que nos vayamos a morir, ni siquiera es la forma en la que vamos a morir, sino que es el estado espiritual en el que nos encontramos. La Biblia, cuando usted ve que habla sobre la muerte ya de los hijos de Dios, no le interesa tanto cómo fue que murió. Lo atravesaron con espada, muerte natural, una enfermedad, no lo sé, sino que busca el estado espiritual, es decir, si murió o no murió en la fe. Entonces tenemos, amados hermanos, un enemigo del cual no podemos huir. Y tenemos nosotros que pensar entonces, ¿qué tenemos contra este enemigo? Ay, pastor, este sermón no me está gustando, ni a mí tampoco, yo lo tuve que preparar. Mire lo que dice el libro de los Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 24. Ya puesto en perspectiva un poquito al enemigo al cual nosotros un día vamos a enfrentar y que carnalmente no tenemos ninguna arma para enfrentarlo, y sin Cristo espiritualmente tampoco tenemos armas para enfrentarlo. Mire lo que dice por favor Hechos capítulo 2 versículo 24. ¿Estamos ahí? Si no, véalo ahí en las pantallas. Y hazme el favor y regresa al 23 para ponerlo un poquito en contexto. A este, que hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Note por favor que esto viene y vuelve a subrayar que no fue el hombre, es Dios. Es Dios quien hizo todo esto. Es Dios que cargó a su Hijo. El Dios que hizo sufrir a su Hijo. Es Dios quien abandonó a su Hijo para que éste muriera, para que éste estuviera colgado en la cruz hasta morir. ¿Por qué? Porque Dios estaba, le dije, reconciliándonos con Él, y era necesario que hasta el último pecado nuestro se pagara en esa cruz. Entonces dice, oiga esto, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Les estaba diciendo, ustedes lo mataron, pero quien lo ordenó fue Dios. Vamos al texto. Entonces dice, al cual Dios levantó. ¿Quién lo levantó? Dios. Sueltos de los dolores de la muerte. O sea, note lo que, sueltos de los dolores de la muerte. Por cuanto, oiga esto, era imposible
que fuese retenido por ella. La muerte no podía retenerlo a él. Y lo que a mí me encanta de esto es una palabra que leímos hace un rato, la palabra primicias. Es un adelanto de algo que le sigue después. Cristo las primicias, nosotros la masa restante, pero sigamos. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que Dios venció no solamente la muerte, y Él se enfrentó y Él venció esa lucha que tuvo personal con la muerte. No, amados hermanos, Él hizo algo mucho mayor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Oiga esto, por favor, porque yo quiero que de ese rostro que yo sé que yo le he provocado, porque nadie quiere hablar de la muerte, mucho menos quiere hablar de la potencia de la muerte, más aquellos que pasamos de 25 2 veces, ¿verdad? No, más ya dije uno, pero igual pues. Miren lo que dice, por favor. Lo tenemos, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Igual regresemos al 14, dijo, por favor. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hizo? Anuló el acta. Pero ¿de qué manera? Que nos era contraria. Quitándola de en medio, ¿y qué? Y clavándola en la cruz. O sea, la pagó con su sacrificio. Y después dice el versículo 15, y ponga atención a esto, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. Entonces vino Jesús, no solo pagó el precio de nuestros pecados, no solamente venció la muerte por su vida, sino que despojó a la muerte de la potestad y a Satanás y a todos nuestros enemigos de la potestad, de las llaves de la muerte. Y usted sabe, hermanos, que quien tiene las llaves tiene el acceso y entonces tiene el poder, porque allá afuera podemos estar todos, pero si no vino el hermano que tenía las llaves, nos vamos a quedar allá afuera. Entonces Cristo despojó del poder a Satanás. Cristo quitó el poder a todos estos enemigos que nosotros teníamos. Entonces, como les digo, Cristo es las primicias, pero quiero que veamos Hebreos capítulo 2, versículo 14, porque para esto, amados hermanos, Cristo tuvo que pagar un precio. Tuvo que pagar un alto precio. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Y esto, amados hermanos, Cristo mismo participó de carne y sangre para destruir. Oiga esto, por favor, póngale mucha atención a la lectura. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Nosotros, ¿sí? ¿Participamos de qué? De carne y sangre. Eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Además de espíritu. Y Dios dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos al siguiente. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amados hermanos, mire, y es que sin Cristo, de hecho la muerte siempre tiene una perspectiva sumamente oscura, sumamente triste y siempre deja dolor. Pero no sé usted si ha estado en una vela de personas que son creyentes y de personas que no son creyentes. A mí me ha tocado ministrar en ambas. Siempre es difícil. Son cosas que no me gusta hacer y si lo voy a hacer, me alegra más hacerlo con un pueblo creyente. Porque ahí hay gozo, ahí hay alegría, hay ausencia, amados, hay dolor. Porque hay separación. ¿Qué es lo que hay? Separación. Pero en el creyente no es una separación definitiva. Entonces es una alegría, pero el otro lado es una congoja. Una vez estuvimos en un ¿cómo se llama? En un entierro de unos oficiales en El Salvador. Uno de mis amigos había, no sé si ustedes, los mayores, ¿no?, que estuvieron en la guerra, en el tiempo de la guerra en El Salvador, 2 helicópteros chocaron en el interior de El Salvador y entonces murieron un montón de oficiales. Entre esos oficiales estaba uno de mis amigos. Él murió allí,
junto con otros. Y entonces nosotros fuimos al sepelio y allí estaba la esposa estaba embarazada. Ninguno, ni yo, amados, éramos creyentes. Y la esposa en su congoja, cuando metieron el ataúd, la esposa gritó y se tiró al hoyo, embarazada. Yo no sé, cualquiera diría que loca. No, hermano, es que es una aflicción. No sé si usted lo ha pasado, los que ya estamos mayores, hemos sentido eso, la muerte cerca, pues la muerte de un ser querido. Amados, eso es increíblemente doloroso. Pero cuando nosotros vemos la muerte desde la perspectiva cristiana, la cosa cambia, amados. El temor comienza a separarnos. Ya el miedo es que no sé cómo me voy a morir. Es porque ese es miedo, no les voy a mentir. No, a mí la muerte como venga. No, yo siempre pienso, ¿y cómo va a ser? Pues como algunos que se duermen y ahí se murieron bien tranquilos y otros pues pasan un proceso. No sé. Pero como sea, pues, o sea, deja algún cierto temor, pero ya no es el pánico de lo que va a pasar después. Sé que veré a mis familiares, sé que un día nos vamos a ver en el cielo, usted y yo. Entonces, la muerte no es el final. La muerte para el creyente se convierte en una transición, en una puerta de bendición. Entonces, amados, para eso Él participó. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y parece que este sermón es más de la muerte. No, hermanos, es de la resurrección. Es de la vida de Cristo. Es de la destrucción del poder de las tinieblas, de eso es. Pero es necesario que podamos comprender un poquito más del enemigo que nosotros tenemos, de su acción y de su poder, para que nosotros podamos atesorar el poder de la resurrección. Lo tenemos ahí, por favor. Dice así, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto. No, regresemos al 17, no sé por qué te puse el 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está Juan narrando lo que él pasó. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién decía eso? El alfa y el omega, el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y oiga esto: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Antes estas llaves no las tenía Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el diablo justamente se las arrebató a Adán. Adán no iba a morir excepto que pecara. El diablo lo engañó. Engañó a Eva y Adán voluntariamente pecó. Y entonces Satanás tomó lo que era para el hombre. Se recuerda que Dios le dijo al hombre que ellos gobernaran sobre la tierra, que reinaran sobre la tierra. Pues es ese poder el que Satanás le quitó. Entonces el hombre sigue hasta cierto punto gobernando la tierra, pero lo hace mal, porque ya no lo hace bajo la dirección de Dios, y lo que está haciendo es destruyendo todo lo que Dios le ha dado. Entonces, amados, es necesario que usted y yo podamos meditar un poquito, amados hermanos, sobre este enemigo, pero más que el enemigo, nosotros podamos saber que ahora las llaves ni de la muerte ni del Hades las tiene el diablo. Y que Satanás, oiga esto por favor, y solo recuerde, ¿quiénes han leído el libro de Job alguna vez? ¿Sí? ¿O quiénes han escuchado un sermón del libro de Job? Y allí aparece que Satanás, que el mismo Satanás había andado rondando a Job. Y entonces cuando Dios presume de su siervo Job, cuando dice la Biblia que todos los hijos de Dios se acercaron a él, entre los cuales venía también el diablo. Y Dios le preguntó: ¿de dónde viene? Le preguntó al diablo. De rodear la tierra y andar por ella. Andaba viendo a quién hacía caer. Y entonces vino Dios y le presumió de la fe de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vino el diablo y le dijo: sí, yo sé.
pero has hecho un muro alrededor de él, le dijo, que nadie puede entrar. En otras palabras, le estaba diciendo, Job te es fiel porque lo tiene bien bendecido. Quítale la bendición y ya vas a ver cómo reniega de ti. Y entonces allí, oiga esto, como Satanás, oiga bien, Satanás fue despojado. Allí Dios le dijo, ve, pero no lo toques. Y Dios le dio autoridad a Satanás para atacar a Job. ¿Por qué Satanás sabía del cerco alrededor de Job? ¿Por qué cree usted? Porque había querido entrar y no había podido. Y por eso es que los hijos de Dios no andamos con el temor de qué es lo que va a hacer el diablo, sino que andamos con la expectativa de preguntarnos qué es lo que Dios quiere que yo haga. Nosotros confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en el poder de Dios y en su sabiduría. Entonces, amados hermanos, nosotros ya no tenemos más ese temor. Entonces, amados, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, nos narra el final de la muerte. Recuerda que vimos en Corintios que el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte. Satanás será vencido, el anticristo, el falso profeta serán vencidos, pero el último que va a ser vencido es la muerte. Por eso, amados hermanos, aunque Cristo venció la muerte, venció la tumba, pero la muerte anda cabalgando por ahí. Y el hombre sigue muriendo, pero ya no en esclavitud, ya no en temor, sino que en la fe del Hijo de Dios. Un día la muerte ya no será. Mire lo que dice, por favor. Estamos en Apocalipsis 20, 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amados, la primera muerte es cuando donde nosotros vamos a participar como hijos de Dios. Entonces, el infierno y la muerte, Satanás, van a ser echados al lago de fuego, pero ese es otro tema. Entonces, los hijos de Dios, nosotros entendemos ahora, número uno, que la muerte no es el final. No es el final del asunto, no es el final de la vida. Tal vez de mi vida biológica sí lo será, pero no de mi vida espiritual. Usted no tiene fin. Sea que usted sea creyente o no sea creyente, su existencia no va a terminar cuando sus pulmones dejen de respirar o cuando su corazón deje de latir. Allí usted va a entrar en otra etapa de su existencia. La existencia espiritual, decía uno de mis maestros, un anciano, decía que la muerte, teológicamente hablando, es cerrar los ojos a la vida carnal y abrirlo a la vida espiritual. Eso es la muerte. Y un día estos ojitos que usted tiene, que tanto admira en el espejo, ay, qué bonito, Dios, si te excediste conmigo, un día se van a cerrar. Y un día van a abrirse los ojos espirituales. Entonces sabemos que la muerte no es el final. Que no hay ya, amados hermanos, y esto es lo más hermoso, que ya no hay más condenación para el creyente y que hay resurrección futura para nuestro cuerpo. Mire, ¿sabe cómo lo decía Pablo, amados? Pablo, hablando de la resurrección de los creyentes, dice, no, hombre, si los muertos no resucitan, si lo único que tenemos es esta vida, esta existencia que ahora tenemos, decía Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero Cristo, más ahora dice, Cristo ha resucitado, primicias de la resurrección. Entonces está diciendo que así como Cristo resucitó, un día usted y yo vamos a resucitar. Usted murió en Cristo, resucitará en Cristo. Encuentra a Dios como Padre. ¡Qué bendición! En el cielo eternamente. Usted muere sin Cristo, siempre va a encontrar a Dios como juez. Y es aquí, es hoy para muchos, para algunos de los que puedan estar acá,
que podemos resolver ese problema que tenemos con la muerte. Entonces, por eso, amados hermanos, es que la resurrección de Cristo es tan portentosa para nosotros. La muerte, según lo que leímos en Hechos, la muerte quiso retenerlo, quiso abrazarlo, pero dice la Biblia que era imposible que retuviera al dador de la vida. Ahora busque conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Por eso el apóstol Pablo, retando a la muerte, dice las palabras siguientes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Yo sé que quizás pocos creyentes en sus 5 sentidos vendrían y retarían a la muerte, mas sin embargo el apóstol lo hizo. Mire lo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón? Dijimos. Va a tener que ver otra vez el pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. No me esté mareando, muchachos. Dice, versículo 57, por favor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la resurrección de Cristo es vital para el creyente. Si Cristo no hubiese resucitado, amados hermanos, Él solo sería un profeta famoso, alguien con un buen testimonio que nos dejó mucha enseñanza. Él es famoso, Él nos dejó enseñanza, Él hizo milagros, pero Él vive para siempre. Tenemos un Cristo que vive para siempre, de tal manera que toda nuestra fe, absolutamente toda nuestra fe, está fundada en Cristo. Quite a Cristo de la ecuación y no nos queda nada. Pero tenemos un Cristo que vive y reina para siempre. Y mire, amados, ya para terminar, busque Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Esto es precioso, amados. Si usted es creyente, que espero que sí, esto es para usted y para mí. Dice, le dijo Jesús, oiga esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga, ¿cuál es la condicionante? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es para usted: ¿crees esto? ¿Cree usted esto? Porque eso hace toda la diferencia, amados. Ayer en la casa de oración hablábamos sobre Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo. Qué preciosa la oración. Vimos todo el capítulo, amados, increíblemente vimos todo el capítulo y lo fuimos solo comentando, y la palabra hablaba sola, pues. Y el Señor Jesucristo decía: no oro por el mundo. Y decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y la palabra que se escribió no es mal, es maligno. O sea, que los libres del diablo. Y entonces, y dice, amados, porque ahí se estaba refiriendo inmediatamente a los discípulos, pero después hay un versículo que dice: y no solo oro por ellos, sino que oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí entramos todos nosotros, todo el resto de creyentes. Es decir, Cristo estuvo antes de su muerte orando por usted y orando por mí, amados hermanos. Entonces, la muerte física, amados, es real. Pero ¿sabe qué? No es definitiva. Para el creyente ni para el no creyente es definitiva. Y para el creyente la muerte ya no es un castigo, sino que es un umbral a la presencia de Dios. Ya no es pérdida, sino ganancia. El apóstol Pablo, estando preso, le escribía a la iglesia de Filipo y le decía que él no sabía si iba a salir de la cárcel, ¿verdad? Pero que si salía iba a ser para ponerse a servir en el Señor. Entonces él decía que para él el servirle al Señor es bueno, pero irme con Él es mucho mejor, decía. O sea, esto es bueno, esto es mejor, pero irme con Cristo es mucho mejor. O sea que Pablo no tenía pena de la muerte. Para mí, dice el apóstol Pablo, y veámoslo por favor, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21, ahí está, mire: porque para mí, oiga esto, el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué dice ahí?
es ganancia. Entonces, amados hermanos, el creyente tiene la vigencia hoy de la vida de Cristo. Vida no solo en su vida perfecta durante los 33 años y medio, que eso se nos atribuye a nosotros, sino que su vida poderosa hoy. Entonces yo puedo vivir ahora pensando en la entrega de Cristo en la cruz del Calvario y en su poderosa resurrección. La Biblia dice que Cristo fue muerto por nosotros, pero fue resucitado para nuestra justificación. El sinónimo de justificación, amados hermanos, es salvación. Justificación es el acto legal por medio del cual Dios hace justo al impío a través de Jesucristo. Entonces, amados, nosotros podemos en esa resurrección vivirla hoy, disfrutarla hoy, proyectarnos hoy. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Cómo puedo hacer para vivir esa resurrección preciosa? Porque usted ha resucitado espiritualmente ya. La carne todavía no. Pero si usted ya ha venido a la vida, ha nacido de nuevo, cuando dice la Biblia nacido de nuevo, dice nacido de arriba. Aquí en la tierra usted nació de su papá y de su mamá, ¿sí? No fue una casualidad, ni mala suerte, ni nada. No, nació porque Dios dijo que naciera, pero nació de su papá y de su mamá. Cuando usted nació de nuevo, usted nació por voluntad de Dios, como dice Juan, que nosotros nacimos no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, sino que por voluntad de Dios. Entonces, amados, ¿cómo hago para vivir esa resurrección? Todos los días. Amados hermanos, cada día que usted venza la tentación, cada día que usted enfrente todas las cosas adversas que están en nosotros, nosotros estamos caminando en la victoria de Cristo. Cada vez que elige la fe en medio del dolor, estás afirmando que Cristo ya venció. Cada vez que enfrentas el futuro sin temor, estás proclamando que la tumba está vacía y que la vida eterna ya comenzó en ti. Nosotros podemos vivir la vida de Cristo hoy, en nuestra debilidad, en nuestros cuerpos finitos. Podemos vivir la potencia de Cristo. Pablo nos explica, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros, amados hermanos, aunque nos consideremos muy fuertes y muy espirituales, estamos en una época de debilidad porque estamos en la carne. Pero aún en la carne podemos vivir la victoria de Cristo confiando en Él. Y cada cosa que enfrentemos, cada dolor que enfrentemos, cada alegría que enfrentemos, lo tenemos que hacer pensando en la victoria de Cristo y abrazar esa victoria y vivir esa victoria. Y entonces cuando nosotros podamos hacer eso, nosotros vamos a poder caminar con tranquilidad y saber que como dicen los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos, ponlo por favor, Romanos capítulo 8, ya solamente lo vamos a leer porque es algo tan hermoso, amados hermanos. La carta a los Romanos al final es un canto de victoria para todos aquellos que hemos confiado en nuestro Rey y en nuestro Salvador. Dice, amados hermanos, dice primero el 8:28, sabiendo de la victoria de Cristo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero dice más adelante, versículo 37, antes, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, oiga esto, no dice estaré, no dice quizás, sino que dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así vivimos la victoria de Cristo. Así vivimos la resurrección de Cristo, sabiendo que lo que esta carne padece, nosotros podemos confiar
que Cristo nos va a dar la victoria. Si le toca estar enfermo, amados hermanos, deje de estar protestando. Así le digo, deje de estar protestando. Vaya a Dios. Algunos dicen, es que mi papá ¿Y su papá qué culpa tiene? ¿Ah? Si él también lo padeció. Si le toca enfrentar problemas, si de repente algo está pasando, amados hermanos, vaya al Señor. Vaya al Señor. Y dígale al Señor que acepta su voluntad, pero que lo fortalezca y que le dé la salida para que usted pueda enfrentar victoriosamente lo que Dios ha decidido que usted por este momento va a pasar, sabiendo que en Cristo mañana será mejor. Así vivimos nosotros la victoria de Cristo. Así vivimos la vida de Cristo como hijos de Dios. Si usted quiere llorar, enciérrese en su cuarto, amados, y llore todo lo que quiere. Y si no lo dejan tranquilo en su cuarto, ya le dije, váyase para el baño. Échele llave. Si no le quiere contar a su familia lo que está sufriendo, amados, no le cuente. Ahí dicen, no, el hombre tiene que comunicar, ser más expresivo. No es necesario, amados. Porque cuanto más usted le traslada sus penas y su dolor a su familia sufre más. Y quizás usted le está pasando un dolor que el Señor ya tiene programado el día que se lo va a quitar. Caminemos con Cristo en confianza, brother. Él ya venció nuestro mayor problema. Ya lo quitó de en medio. Mis pecados delante de Dios. Y alguien decía, pero es que para la muerte no hay solución. ¿Cómo no, mijito? La resurrección. Amén, iglesia. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y pongámonos en pie y adoremos al Rey, a ese Rey que vive y reina para siempre, que dice la Escritura que la muerte no pudo retenerlo. Imposible que el poder de la vida fuese retenido por la muerte, amados hermanos, y nosotros estamos tomados de esa vida. La Biblia dice que nuestra esperanza es el ancla que nos une, por favor, que nos une a Cristo, y nos lleva hasta dentro del velo, allá delante del trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Cristo en la cruz, Cristo resucitado, y ahora Cristo sentado al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Y dice el Señor, y todo lo que pidan al Padre, yo lo haré. Aleluya. Esa es la vida del creyente, amados. Yo sé que hay un sinfín de cosas que nosotros no entendemos. Yo quisiera tener la habilidad de explicarle tantas cosas en la Escritura que de repente se presentan un poquito oscuras. Pero usted no necesita entenderlo todo. Usted lo único que necesita es cumplir lo que ya entiende. ¿Por qué se preocupa por lo que no entiende, hermano? Si usted sabe varias cosas, muchas cosas que Dios espera de usted, esas cumpla, por esas viva. Confíe en Dios, que aún la muerte fue vencida por Cristo nuestro Señor. Cantemos con nuestros hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor
te bendiga.